¿Y quién tiene que garantizar el derecho a la defensa? ¿El propio acusado o el Estado? Cuando esto se discutió a nivel de nulidades de la instrucción, en varias resoluciones se indicó que el responsable de implementar su defensa es el inculpado. Lo cual es un error, porque la defensa procesal no es un derecho, menos una carga, sino una garantía. La defensa procesal es una garantía, y siendo garantía, quien tiene el deber de hacer la realidad es el Estado. Esa es la gran conquista de haber llevado derechos del procesado a nivel de garantías procesales constitucionales. Ya no es un problema del acusado, al igual que la garantía de la salud. ¿Quién tiene el deber de asegurar un tratamiento médico adecuado? ¿El paciente o el hospital? Nosotros sostenemos, dentro de esta línea, que la defensa es una garantía y que por tanto rige desde la apertura del proceso penal. Por tanto, desde la apertura del proceso penal hay necesidad de defensor técnico, y si no lo nombra el inculpado, de defensor de oficio. Y para demostrarlo, vamos a empezar a desarrollar por qué esta práctica del Poder Judicial de declarar ausente recién al final es ilegal. Me atrevo a sostener, señor presidente, que nunca se pensó en la declaración de ausencia como un mecanismo de garantía de la defensa procesal del imputado. Creo respetuosamente que en el Perú el Poder Judicial ha conceptuado que la declaración de ausencia es una consecuencia lógica que se produce al final de la instrucción. No sé si es por poca sensibilidad a la garantía de la defensa procesal o de repente porque el código, la declaración de ausencia, está al final del libro de la instrucción. Pero por cualquiera de las dos razones, insisto, la práctica judicial es que se declara la ausencia al final de la instrucción y recién al final de la instrucción se nombra defensor de oficio. Pregunto, ¿para qué? Si ya terminó la instrucción. ¿Qué propósito tendría el defensor de oficio cuando la instrucción ya ha terminado? La condición de ausente del imputado desde el inicio de la instrucción obliga que se declare para poder implementarle defensa técnica. Insisto, nosotros sostenemos que la declaración de ausencia es un mecanismo para garantizar la defensa del inculpado en el Código Penal de 1940. Porque si no hay declaración de ausencia, no se le puede nombrar defensor de oficio. Ese es el problema. Para disfrutar a lo grande, se abren las puertas de la ciudad más pequeña del Perú, Minimundo, el primer parque de miniaturas a escala, una visión de la ciudad y su historia, sano esparcimiento, bellos jardines, juegos y mucho más. Ven a Minimundo, un mundo de fantasía. Se llevará a cabo nombrándosele de oficio un defensor, quien intervendrá en todas las diligencias y podrá hacer uso de los recursos legales. La ley procesal penal no define al ausente, pero sí señala un mandato claro: la instrucción al ausente es con abogado defensor de oficio. El texto del 205 es sumamente claro.
La instrucción del ausente es con defensor de oficio, quien deberá intervenir en todas las diligencias y hacer uso de todos los recursos. Invito a la sala a que revise todas las disposiciones del Código del 40 y no hay ninguna que diga instrucción sin defensa. No existe ninguna, y menos en el caso de la defensa del ausente. Es, por ejemplo, interesante el caso chileno, por las connotaciones que tuvo en este proceso. En Chile al ausente solo se le abre instrucción para permitir el proceso de extradición, pero no se realiza la investigación hasta que es traído. En el Perú, la ley es sabia. La instrucción al ausente es con abogado, no con abogado al final de la instrucción. Quizás es importante definir al ausente. El decreto legislativo 125 describe los supuestos de contumacia, no así los de ausencia. Los que se tienen que fijar de manera negativa. Esto es, ausente es el imputado que no comparece a la causa penal y no puede ser calificado de contumaz. Esa es nuestra definición de ausencia o de ausente. Ausente es el inculpado que no comparece a la causa penal y no puede ser calificado de contumaz. Dos elementos tiene nuestro concepto de ausente: no comparece al proceso y no puede ser declarado contumaz. El presidente de este Supremo Tribunal Penal define al ausente como el imputado que no cumple ninguno de los supuestos de contumacia establecidos en la ley. Se trata de un procesado cuya ubicación se ignora y no se tiene evidencia que conoce del proceso penal, o que ha salido del Perú asumiéndose sin saber de la existencia del caso penal. Qué interesante lo que define el doctor San Martín como supuesto de ausencia. O que ha salido del Perú asumiéndose sin saber la existencia del caso penal. Le pido al tribunal tener presente este criterio. Sale del Perú asumiéndose que no conoce la existencia del proceso penal. Ese es un caso de ausencia que nos presenta el presidente de este Tribunal Penal Supremo. Sánchez Velarde agrega a lo anterior que ausente también es el inculpado cuya ubicación se ignora y no ha sido posible su acercamiento al proceso penal porque le es indiferente o lo rehúye. El más importante de los fiscales que integra el Poder Judicial, el Ministerio Público, en lo que se refiere al derecho procesal penal, reconoce que ausente es la persona que no comparece porque le es indiferente o rehúye el proceso. Y Roxin, Klaus Roxin, en su obra de Derecho Procesal Penal, trabajamos con la edición de la traducción a la edición 25, califica como ausente al imputado que se halla en el extranjero y cuya comparecencia al proceso penal no parece factible o razonable. Un poco más de una foto a mi cliente en este concepto.